Hace poco, mi esposa y yo decidimos enseñar a nuestras nietas gemelas de 5 años a brincar la cuerda. Se trata de un juego de niños en el que los participantes brincan sobre la cuerda después que pasa sobre su cabeza y luego bajo los pies. Tras recibir algunas instrucciones sencillas, las dos niñas intentaron, pero fracasaron en varias oportunidades. Justo cuando estábamos a punto de darnos por vencidos, dos niñas vecinas mayores pasaron por ahí y les pedimos su ayuda. Las dos vecinitas tenían experiencia en brincar la cuerda y les demostraron a nuestras nietas cómo hacerlo. Conforme lo hacían, observé que cantaban una canción que les ayudaba a brincar al ritmo en que giraba la cuerda. Cuando nuestras nietas comprendieron los principios de brincar la cuerda, y al demostrarles cómo hacerlo, el resto de la lección fue fácil. Con un poco de práctica, las gemelas estaban bien encaminadas para llegar a dominar los fundamentos de brincar la cuerda. Durante la lección de brincar la cuerda, otra nietecita, de solo 3 años, sentada sobre el césped, observaba en silencio. Cuando le preguntaron si deseaba intentar brincar la cuerda, asintió con la cabeza, se acercó y se paró junto a la cuerda. Al girar la cuerda, para nuestra gran sorpresa, brincó tal y como había visto hacerlo a sus hermanas. Brincó una vez, después 2, y luego una y otra vez, repitiendo en voz alta la misma canción que las niñas mayores habían cantado. Nuestras nietas observaron que el brincar la cuerda requería destreza y que era algo sencillo que todas podían hacer después de aprender unos cuantos principios básicos y de una demostración. Lo mismo sucede con la enseñanza del Evangelio. Cuando aprendemos algunos principios fundamentales sobre la enseñanza y se nos demuestra cómo enseñar, todos podemos hacerlo. El presidente Boyka Packer a menudo nos recuerda que todos nosotros, líderes, maestros, misioneros y padres, tenemos el desafío de toda la vida dado por el Señor de enseñar y de aprender las doctrinas del Evangelio tal como nos han sido reveladas. Dicho en forma simple por el elder Elton Perry, todo puesto en la iglesia requiere de un maestro eficaz. Ya que cada miembro es un maestro y que la enseñanza es fundamental en todo lo que hacemos, todos tenemos la responsabilidad sagrada de aprender algunos principios básicos de enseñanza. Hay muchos principios de enseñanza y aprendizaje, y no es suficiente que solo leamos en cuanto a ellos. Primero, debemos comprenderlos. Y segundo, maestros eficaces deben demostrarnos cómo se utilizan. Eso se logra al observar atentamente a maestros capaces de nuestros barrios y ramas y al repasar la reunión mundial de capacitación de líderes sobre la enseñanza y el aprendizaje encontradas en el sitio web o en las revistas de la iglesia. Los principios básicos aplicados al aprendizaje y enseñanza del Evangelio se encuentran en las Escrituras y también es un excelente recurso de enseñanza a menudo desaprovechado intitulado La enseñanza, el llamamiento más importante. Cuando buscamos un modelo del maestro ideal que nos pueda demostrar cómo enseñar el Evangelio, nos encontramos ineludiblemente atraídos a Jesús de Nazaret. Sus discípulos lo llamaban Raboni, es decir, maestro. Él fue y continúa siendo el maestro de maestros. Jesús se diferenciaba de otros maestros de su época porque enseñaba como quien tiene autoridad. Esa autoridad para enseñar y ministrar procedía de su Padre Celestial, puesto que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, porque Dios estaba con él. Siguiendo este modelo, a Jesús le enseñó su Padre Celestial, tal como lo registra Juan. Jesús dijo, «Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre». No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace.
En las Escrituras podemos encontrar ejemplos adicionales de maestros del Evangelio eficaces, que cambiaron la vida y salvaron el alma de aquellos a quienes enseñaron. En el libro de Mormón, por ejemplo, Nefi, Alma y los hijos de Mosía nos vienen a la mente de inmediato. Observen la preparación personal de los hijos de Mosía al prepararse para enseñar el Evangelio. Se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. Otro maestro del Evangelio fue Moroni, quien fue escogido como un mensajero enviado de la presencia de Dios para enseñar y guiar al profeta José Smith. José nos ha dado una breve pero detallada descripción de lo que Moroni dijo e hizo cuando le enseñó. La primera vez que Moroni se apareció a José Smith, José era un joven de 17 años con poca formación académica. José se describió a sí mismo como un muchacho desconocido, que no era de importancia alguna en el mundo, y un amigo después dijo que no era versado ni instruido. En manos de un maestro paciente y comprensivo como Moroni, y de otros mensajeros celestiales que lo instruyeron, este joven llegó a ser el personaje central de lo que el Señor se refirió como una obra maravillosa y un prodigio. ¿Cuáles son algunos de los principios de enseñanza y aprendizaje que podemos identificar de la forma en que Moroni le enseñó a José Smith? Hay varios principios importantes que analizar, pero concentrémonos en 3 principios básicos esenciales para la buena enseñanza. Principio número 1. Mostrar amor hacia quienes enseña y llamarlos por su nombre. José Smith dijo que cuando el ángel Moroni se le apareció por primera vez, José tuvo miedo, mas el temor pronto se apartó de él. ¿Qué fue lo que hizo Moroni para disipar ese temor? José dijo, me llamó por mi nombre. Los maestros que aman a sus alumnos y los llaman por su nombre siguen un modelo celestial. En una reunión con el presidente Thomas S. Monson, noté que él nos saludó a todos por el nombre. Nos habló de la maestra de la escuela dominical que tuvo en su niñez, Lucy Gertz, e hizo notar que ella conocía los nombres de cada alumno de su clase. El presidente Monson ha dicho que ella indefectiblemente pasaba a ver a los que faltaban el domingo o que no habían asistido. Sabíamos que se preocupaba por nosotros. Ninguno de nosotros la ha olvidado, ni tampoco las lecciones que enseñó. Principio número 2. Enseñar en base a las Escrituras. Otro principio de la enseñanza que practicó Moroni es que conocía las Escrituras y enseñaba en base a ellas. José Smith dijo que durante su primera reunión, Moroni empezó a citar las profecías del Antiguo Testamento. Citó muchos otros pasajes de las Escrituras y expuso muchas explicaciones. De los muchos pasajes de las Escrituras que citó Moroni, José aprendió en cuanto a su función profética en sacar a la luz el libro de Mormón y en la restauración del Evangelio verdadero nuevamente a la tierra. Principio número 3. Promover la meditación sobre las verdades del Evangelio. Un tercer principio que empleó Moroni al enseñar a José Smith fue hacerle meditar sobre lo que le había enseñado. José indica que después de su tercera reunión con Moroni, se quedó meditando en lo que acababa de experimentar. Los maestros eficaces desearán seguir el modelo del Cristo resucitado entre los nefitas, cuando pidió a los de la multitud que regresaran a sus casas y meditaran las cosas que les había enseñado para que pudieran entender. Nefi nos recuerda que el hecho de meditar, incluyendo no solo el uso de la cabeza, sino también del corazón.
Él dijo: mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído. El hecho de meditar en cuanto a las Escrituras y las cosas que hemos visto y oído invita a la revelación personal a nuestra vida. Testifico que la enseñanza del Evangelio es un llamamiento sagrado y santo. Cuando amen a sus alumnos y los llamen por su nombre, cuando abran las Escrituras y enseñen en base a ellas, y cuando alienten a sus alumnos a meditar las verdades del Evangelio restaurado y a ponerlas en práctica, entonces su influencia para bien se magnificará y la vida de sus alumnos será bendecida más abundantemente. En ese día glorioso, les dirán tal como se le dijo: de Jesús de Nazaret, sabemos que has venido de Dios como Maestro. En el nombre de Jesucristo. Amén.